gracias a todas y a todos los que estáis aquí acompañándonos en esta tarde de jueves para presentar un libro que tiene un título especialmente sugerente cuando se presenta, por ejemplo, como es el caso en un colegio oficial de la psicología. Cuando yo vi el título, queridos niños, pensé, esto va conmigo. Es un título sugerente, pero es un título que encierra, lógicamente, muchos misterios simbólicos y absolutamente representativos de lo que en la realidad política, institucional, de las relaciones entre el mundo de los adultos encontramos a veces, ¿no? Y es efectivamente comportamientos un tanto infantiles. Pero en cualquier caso, mi agradecimiento a todos y a todas por venir, a las personas que nos ven vía streaming y sobre todo mi agradecimiento a las dos personas que me acompañan y que van a tener el protagonismo, lógicamente, sustantivo en este acto. En primer lugar, Sergio García, que va a actuar como moderador y es el coordinador del grupo de trabajo de Psicología, Comunicación y Política de nuestro colegio profesional. Humildemente les voy a acompañar y en la medida en que me dejéis alguna observación pueda hacer y os lo agradeceré. Y por supuesto está con nosotros el autor del libro, David Trueba, al que yo le recordaba mientras estábamos arriba. Ha tenido el gusto, bueno, en este caso le hemos agradecido que haya firmado nuestro libro de honor, pero bueno, estas cosas que pasan con las personas que son famosas, que somos muy pesados, y yo le estaba diciendo, pues he leído estos 2 libros, me gustaron mucho, te lo dirán tantas veces pero a mí me impresionaron mucho Tierra de Campos y Saber Perder, sobre todo este de Saber Perder, porque hace referencia a 4 protagonistas, a lo mejor se me olvida alguien, ¿no? Pero Silvia, luego estaba el futbolista que se llamaba Ariel, Lorenzo, que era el padre de Silvia, y Leandro, que era esta persona mayor, entrañable, que es un libro de luchadores, ¿verdad? Y el de Tierra de Campos es un libro de afectos. A mí me enterneció de una manera muy significativa, ¿no? Cuando uno descubre a su padre, cuando muere, ¿no? O le descubre especialmente. Bueno, lejos de este rollo... y le he hablado de una cosa más, que es... él escribe, ahora que no me oye, escribe muy bien estas modo editoriales y demás, que son fantásticos, pero tiene uno que yo dudaba sobre el título, pero yo creo que hace referencia a la educación y la duda, en el que lo que viene a decir es como los maestros, lo que tenemos aquí a un profesor de filosofía, lo que tenemos que generar en los chicos es la duda, no tanto las certezas, ¿no? Bueno, en cualquier caso, disculpadme esta digresión en relación con determinados temas y muchísimas gracias por acompañarnos. Y Sergio, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Antonio Luengo, por apoyar este acto, por apoyarnos a nosotros, y es un honor que estés con nosotros porque eso pues también le da otra consistencia a este ejercicio, porque en el fondo la presentación del libro de hoy es un ejercicio dentro del grupo de Psicología, Comunicación y Política. Entonces hemos trabajado a lo largo de un año sobre diferentes cuestiones que tenían que ver con campañas electorales, con comunicación, con democracia, y a partir de ahí pues surge este libro que nos cuadra perfectamente en lo que habíamos estado investigando durante este año. Es Antonio Banderas quien da un titular hace unos años diciendo que España necesitaba un psicólogo más que un político, y a partir de ahí comenzamos a pensar en por qué muchos políticos no usan la psicoterapia y qué estamos haciendo los psicólogos para que en las campañas electorales no tengamos quizás un papel más definido, con el estrés que genera y con los necesarios que podríamos ser atendiendo al equipo de campaña o bien asesorando sobre la información o a publicar o cómo dar el dato. A partir de ahí fraguamos este grupo que hoy organiza el acto, Psicología, Comunicación y Política.
desde este año pasado hemos hecho entrevistas mensuales a asesores políticos y a políticos para ver cuáles son las directrices de una campaña electoral, porque muchas veces no ponemos el foco en ese momento y después, el domingo de los comicios, no entendemos muy bien qué ha pasado, cuando esas 3 semanas anteriores son fundamentales para entender cuál es el proceso de la comunicación y cómo se hace llegar la idea y la generación de ideas a la población. O como diría este libro, cómo se hace llegar la idea a los queridos niños, que hace título al libro. El autor, que te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, David Trueba, es cineasta, escritor, guionista, articulista de El País y del Periódico de Cataluña, actor ocasional en sus inicios y además un rostro conocido de la sociedad española. Hace poco llevaste, ¿no?, un programa de A mi yo adolescente. Ajá. Muy interesante. Y podría pasarme horas hablando de su trayectoria, pero para empezar por lo reciente, El olvido que seremos ha sido propuesta, ¿no?, a los Oscar por la Academia Colombiana, quizás, y además se puede ver en Netflix y todavía creo que puede estar en cartelera en algún cine. Y trata también sobre esto, sobre una persona buena que se mete a política. Y os lo recomiendo, es muy entrañable y uno sale del cine conmovido y removido al mismo tiempo. El director de El olvido que seremos es Fernando Trueba y David ha sido guionista de La niña de tus ojos, de Balseros, que además fue nominada al Oscar, y director de varias películas, por ejemplo, Obra maestra, La buena vida, y Casi 40, La silla de Fernando, o la serie de televisión, que es muy divertida, que fue de Jorge Sanz. Entre sus libros, que ya hemos hablado de ellos antes, en Petit Comité, 4 amigos, Blitz, Saber perder, Tierra de campos, Abierto toda la noche, y ahora el libro que nos convoca, que es Queridos niños. Libro conversacional, que pone a disposición del lector lo que pasa en una campaña y de alguna manera, a través de un manual de instrucciones, nos habla de los medios de comunicación también. A partir de ahí vemos cómo estas cuestiones que tienen que ver con la democracia y con la comunicación convergen fundamentalmente a través de las historias divertidas y cómicas que se presentan en el libro. Y queríamos saber, David, por qué este libro en este momento y a raíz de qué nace el libro. Y gracias por estar con nosotros. Nada, a vosotros, encantado de estar aquí y de vuestra invitación. Los libros es siempre una pregunta como obligada, pero al final es difícil precisar exactamente dónde nace un libro, ¿no? Porque se produce muchos años atrás y ha habido un proceso muy, muy largo de concreción, de exactamente qué quieres contar y hacia dónde quieres llevar el libro, que en ocasiones se separa tanto de la idea original o de la primera chispa que encendió el libro. En mi caso, este libro empieza, o yo creo que empieza, porque una cosa es lo que uno tiene en su cabeza y otra cosa es la realidad. Pero yo tengo la sensación de que empezó hace en torno a 15, 16 años, en que me ofrecieron un cargo político. Ajá. Entonces yo estaba tranquilamente, no estaba en mi casa en ese momento, pero podría haber estado. Estaba en Barcelona porque había ido a alguna cosa de trabajo y había comido con unos amigos y estaba volviendo al hotel y de pronto me sonó el teléfono. Yo no suelo coger las llamadas no identificadas, pero bueno, un día es un día, ¿no? Siempre piensas que puede ser Scarlett Johansson y dices, bueno, vamos a darle una oportunidad, tampoco hay que cerrarse en banda, ¿no? Y entonces mi sorpresa fue que era una persona que me conocía, que nos habíamos visto y que ejercía de interlocutor entre, digamos, el poder político de ese momento y yo. Y entonces me dijo, oye, mira, es que estamos tal aquí bueno, es que no quiero precisar mucho qué era porque no me gusta presumir de lo que rechazas, ¿no? Ajá. Es decir, uno debe presumir de lo que ha hecho, pero no de lo que ha dicho que no, porque parece como que tú lo hubieras hecho mejor, ¿no? Pero entonces me sorprendió la propuesta, porque yo no soy una persona de relaciones políticas, no lo era, una persona
de mi trabajo y de mi tal, pero no tenía, digamos, relaciones en esos mundos. Y al mismo tiempo tenía su justificación, bueno, lo que fuera. Uno siempre se siente elogiado de que te tal. Y entonces me dijeron, lo único, nos tienes que dar una respuesta rápida. Sabéis que estas cosas se cuecen a toda velocidad. Yo creo que precisamente para no dejar a la gente pensar mucho. Es como una estrategia. Sí, es una estrategia. Venta por impulso. Sí, yo creo que sí, que cuando no son profesionales les atrapan un poco de dos maneras. Una, con el elogio, que no deja siempre de ser un arma de sometimiento, ¿no? Es decir, a ti cuando te elogian y cuando tal, pues hay un momento en que, pues sí, ¿no? Tírate, que lo vas a hacer muy bien, ¿no? Y la otra también, obviamente, el propio ego, ¿no? de una persona que de pronto tú te dedicas a una cosa, pero dices, ¿podría hacer esto? En mi caso, creo que también por mi forma de ser, no necesité ni siquiera la media hora que me concedían, sino como a los 3 o 4 minutos, porque me quedé un poco paralizado, de reconocer, pero a los 3 o 4 minutos les llamé de vuelta, dije, oye, que no os quiero hacer perder tiempo, que no. Pero el cargo en sí, que recogió inmediatamente, porque efectivamente la decisión tenía que ser muy urgente, porque a la mañana siguiente se hizo público, ¿no? Y entonces yo vi la persona que había dicho que sí. El pobre inocente o la pobre inocente que en su ingenuidad o quizá también en su vanidad no había tenido la fortaleza que yo había demostrado en ese momento para decir que no, y me produjo una enorme ternura hacia esa persona a la que no conocía, pero que a partir de entonces pasó a ser, y esto no, supongo que vosotros lo vais a entender mejor que nadie, como una especie de otro yo. Es decir, era como una proyección de, y si yo hubiera dicho que sí, sería este. Y entonces empecé a hacer un viaje acompañando a esa persona, casi te diría que solidariamente, en lo que fue su desempeño de ese cargo, que duró entre un año y medio, 2 años, me parece que creo recordar, pero que fueron intensos y de mucha exposición, claro, porque era un cargo lucido, ¿no? Y de responsabilidad. Y yo iba viendo las noticias, los periódicos, los telediarios y decía, Dios mío, ¿qué haría yo aquí? ¿Cómo habría resuelto yo esto? ¿A qué me enfrentaría yo aquí? Y todo el rato eso me divertía, porque yo soy una persona que me gustan mucho esos juegos. Además, yo creo que en la novela, en toda creación, hay un ejercicio de proyección. Uno no puede escribir de nada si no es capaz de situarse en ese lugar, y además es lo que quieres que haga el lector, de situarle en un lugar que muchas veces no es el suyo. En muchos, yo creo que la necesidad de la ficción en la sociedad tiene que ver con la incapacidad de las personas para ponerse en el lugar de otro. Entonces, de alguna manera, nosotros vivimos muy acostumbrados a la ficción porque la vemos, estamos en relación con ella constantemente en las series de televisión, en las películas, en los libros, en las canciones incluso, y tenemos esa sensación de que nos permiten introducirnos, cuando nos gustan mucho, en vidas que no son las nuestras, en personalidades, incluso en épocas, o en géneros que no son los nuestros, nacionalidades que no son las nuestras, y yo creo que completa la vida, ¿no? Realmente la vida sería muy pobre sin esa especie de territorio donde está la ficción, que no digo que la experimentemos como una vida propia, pero nos ayuda a comprenderla mejor y tal. Y también yo creo que ese ejercicio de retar al lector a introducirse en un sitio donde no está, en una personalidad que no es la suya, en una opinión que no es la suya, incluso cuando hay un desarrollo ideológico también, a ser posible que no sea el suyo. Yo no soy mucho de los convencidos, ¿no? De que me guste que me digan lo guapo que soy o lo listo que soy, sino que me pongan en duda. Hablabas antes, creo que esa necesidad de colocarse en el lugar del otro, de decir ¿y yo qué haría? Pues ese intervalo de 1 año y medio, 2 años, fue muy intenso en mí, como la experimentación de lo que era una carrera en la política, ¿no? O por lo menos accesoriamente, pero en la política. Y de ahí nace la idea de tratar eso literariamente. Pero durante unos años no encontré exactamente el modo de encarar esa historia.
cómo era narrativamente, a dónde me llevaba. Entonces, sí, empiezas a tontear con la idea, bueno, pues una persona que tiene un cargo, una responsabilidad, una persona que es candidato, tal. Y un día, seguramente influido había un asesor de campaña norteamericano que llegó a tener cuando en España apenas, tú ahora has hablado de que la psicología todavía no está muy presente en el entorno, digamos, de los políticos, pero sí está ya presente el marketing, sí está ya presente la relación mediática, incluso eso que se llama el spin doctor o el jefe de estrategia, que ahora ya conocemos nombres y tenemos personas que identificamos con esa labor, ¿no? En un tiempo ha sido más los sociólogos, que han sido como los asesores. Ahora acaba de morir Pedro Arriola, que durante unos años fue como, digamos, esa especie de gurú de Aznar y de Mariano Rajoy. Pero antes de esto había un asesor norteamericano que se llamó Karl Rove, que fue muy importante en la campaña de George Bush y que fue una persona con mucha presencia y que a mí me atrajo. Y entonces un día pensé, ¿y si hacemos un desplazamiento y en lugar de contar la historia desde la persona que ejerce o que tiene que presentarse como candidato, la trasladamos a la persona del entorno que participa de esa campaña, pero que no deja de ser un profesional? Y entonces fue desarrollándose este personaje de Basilio, que es el protagonista de Queridos Niños y que es esta especie de profesional cínico que tiene casi que ver con lo que los americanos llaman una pistola de alquiler, ¿no? Es decir, alguien que trabaja para alguien pero que no se implica emocional ni sentimentalmente, sino que pone a su servicio su conocimiento y que por lo tanto, claro, eso te permite contar la novela desde un lugar un poco fuera de lo que está sucediendo para jugar o para dar ese juego de observación también al lector, ¿no? Al final, yo creo que las dos cosas principales en la construcción de una novela son, aparte obviamente de sus personajes, ¿no? Es la estructura, es decir, cuál es la estructura que vas a darle al relato, es decir, de dónde a dónde quieres ir y en qué modo vas a hacer ese traslado, en qué entregas o en qué momentos, a dónde lo vas a circunscribir. Es decir, la vida humana es muy grande, en el mejor de los casos. Las novelas las constriñes a un momento o temporal o emocional. Luego también el otro elemento, yo creo, fundamental es el punto de vista. Es decir, quién habla, desde dónde pones al lector a mirar, desde dónde le sitúas para que disfrute, digamos, de la novela o para que la goce y la sufra desde la silla que tú quieres que tenga. Es decir, es como lo más sencillo de explicar para cuando estás en una aula de escritura creativa, es como si viéramos un partido de tenis, ¿no? El escritor tiene que decidir si quiere que el lector esté en uno de los contendientes, en alguno de los recogepelotas, en el juez de silla, en alguno de los espectadores que están presentes en el estadio, o en un espectador de la televisión, o en el locutor que está en otro sitio, o en un niño que lo ve desde un bar. Es decir, pero tienes que elegirlo y ser consecuente con ese punto de vista, porque es el lugar en el que vas a colocar a ti mismo como escritor en primer lugar, pero luego al lector, porque esto no deja de ser una carrera de relevos. El escritor llega hasta un sitio, cuando cree que ha terminado o que da la obra por concluida, le entrega el relevo, el libro, a un lector, que es el que tiene que hacer la carrera, no de continuidad, sino seguramente a la inversa. Es decir, tiene que recorrerla volviendo hacia donde el escritor ha estado, ¿no? Me gusta decir siempre que en la literatura provoca un efecto físico único, que yo creo que no se produce en ninguna otra situación, que es la del encuentro de dos intimidades que al encontrarse no se anulan. Porque la intimidad evidentemente tiene un factor que es el de la soledad. Es decir, una persona, por mucho que adore a su pareja, por mucho que adore a su familia, la intimidad está quebrada
con la presencia de otro, ¿no? En grado menor, obviamente, con la gente que quieres, la gente que te conoce, que te respeta, con la que convives, pero en grado mayor, cualquier persona que quiere intervenir o que quiere entrar, ¿no? Pero el lector y el autor, yo creo que es el único momento en que se produce esas dos intimidades juntas, unidas, trabajando juntos, pero que no se quiebran. Que es decir, que el lector se queda en su lugar, no es interrumpido, no es violentado, y el autor tampoco. Y sin embargo, en algún momento se puede producir ese solaparse de las dos intimidades. Así que, claro, esa elección es la que determina el libro. A partir de ahí tienes libro, ¿no? Claro, es decir, que Basilio, que es el protagonista, hay un momento en el que dices, quiero el punto de vista de Basilio, que el libro dice, la misión de Basilio será cargar los discursos de la candidata de dinamita, rociar con gasolina dialéctica a sus rivales y prenderle fuego a todo a su paso. Es decir, ya vemos cómo es el protagonista. Para la política es más importante lo que se dice o lo que se hace. Queda más en el público lo dicho que lo hecho. Es más importante el envoltorio del producto que el producto mismo. O sea, vamos a ver, hay es que es importante. La política tiene dos esferas. Una sería la de la actividad política, de la gestión política, es decir, el poder, el desempeño del poder. Es decir, una vez que un político tiene un cargo o tiene una responsabilidad, su acción sobre su departamento es, yo creo, lo que llamamos la política, ¿no? El problema es que ahora se ha añadido, bueno, no ahora, es decir, en los países democráticos se añade un elemento, que es que para llegar a esa posición, a ese desempeño, suele haber un concurso anterior. Es decir, una especie de examen o de selección o de llámese lo que se quiera, pero no deja de ser una competición. Y la competición todo lo altera. La competición, vivimos en un mundo muy competitivo en muchísimas esferas. La gente además entiende los mecanismos de la competición, pero no entiende casi ningún otro mecanismo de la sociedad. Es decir, hace una lectura de ganadores y perdedores, hace una lectura de primeros y segundos, hace una lectura de medalla de oro y de último clasificado, pero no se da cuenta de que hay muchos elementos en la sociedad que no tendrían por qué someterse a esa competición, pero que se ven así, ¿no? Lo vemos constantemente, la cantidad de premios, concursos, etcétera, que parecen determinar quién ha hecho bien su labor y quién no, o quién la ha hecho peor, ¿no? Yo, que también trabajo en el mundo del cine, no me deja de llamar la atención la idea de que alguien pueda creer que una interpretación es mejor porque gana un premio sobre otra interpretación que no ha tenido ningún premio. Es decir, la interpretación será buena o mala en cuanto a que encarna lo que se ha propuesto el que ha escrito y dirigido la película, no en el lucimiento. O sea, es completamente absurdo, ¿no? El rango, digamos, de importancia que tiene el concurso. Pero bueno, se ha impuesto mediáticamente y por lo tanto tenemos que aceptarlo, que la gente te diga, no sé quién es un gran actor porque le han nominado al Oscar o porque ha ganado el Goya o por tal, y tú dices, pero ¿están premiando al actor? ¿Están premiando al personaje? ¿O están premiando la unión de las dos cosas? ¿O qué estamos premiando? Yo no lo acabo de saber muy bien, pero estás obligado a participar. Es una forma además de marketing de la industria. Bueno, pues adelante. Y la política también. Y por eso, de alguna manera, en el libro, yo, pese a ser muy crítico, tengo una cierta empatía con los políticos, porque vengo del mundo del espectáculo y, por lo tanto, cuando les veo ser empujados al mundo del espectáculo, siento piedad hacia ellos, porque claro, yo entiendo que la vida de Rafael o de Charo López o de Concha Velasco o de Julio Iglesias es una vida del mundo del espectáculo, y con todos sus pros y sus contras, con todos los elementos que eso les pueda llevar de felicidad, de infelicidad, de frustración o de no frustración. Pero se han preparado para eso, están
de alguna manera conocen ese entorno al que entran, o si no lo conocen, lo van conociendo a medida que empiezan a desempeñar su labor. Pero un político en general no es consciente de pertenecer al mundo del espectáculo hasta el momento en el que le lanzan a una campaña electoral. Es decir, yo tengo serias dudas de que Yolanda Díaz o Nadia Calviño o que vienen a lo mejor de un mundo más discreto, una de la abogacía, la otra pues de una posición económica muy oscura y muy discreta que nadie conoce, cuando estos les lanzan a la primera línea, o sea, les cambia el chip completamente, ¿no? Entonces, la campaña electoral, además, en este caso permanente, ¿no? Porque se ha ido convirtiendo en permanente, hace que los políticos tengan un elemento de espectacularidad muy importante. Entonces, claro, tú me preguntas, ¿qué es más importante en un político, lo que hace o lo que dice? Te diría que hay dos franjas, lo que hace cuando puede y cuando lo desempeña, pero en todo lo anterior, el político es una representación, no deja de ser un teatro en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido apreciativo. Es un teatro, como vemos, ahora estamos viviendo una campaña electoral en Castilla-León y es una campaña que ya, es decir, es la desmesura, ¿no? de la campaña sin ningún contenido, ¿no? Es una campaña donde la gente se hace fotos con vacas, ¿no? Es decir, vamos viendo elementos que estaban muy asociados al mundo anglosajón, a la espectacularidad de la campaña norteamericana, que no eran habituales en nosotros, pero que lo van a ser, porque de hecho yo te diría que ya lo son. Entonces, ¿qué importa? Pues, como dice el protagonista del libro, si los españoles, me parece que es el 72-73%, reconocen informarse a través de los titulares de su teléfono móvil para conseguir o seducir a esas personas, a ese 70 y tantos por ciento, que son, ¿no? 3/4 de la población, necesitas llegar a ellos por medio de ese impacto. Es decir, ya no existe el político que puede ir a dar un discurso al casino del pueblo o que puede tener un coloquio con los empresarios y luego unos días después un coloquio con la gente del mundo sindical, unos días después con la gente del mundo universitario, unos días después va a tener un debate con los sanitarios. No, ¿qué dices? Eso ya no tiene ningún impacto, ninguna relevancia pública. Entonces van buscando un impacto muchísimo más mediático, un impacto muchísimo más audiovisual, porque además tiene ese componente que son medios audiovisuales, es decir, una foto o una imagen, una salida de tono, un titular. Y entonces, claro, al buscar eso, sus equipos, que están formados por gente que casi siempre viene del mundo mediático también, es decir, periodistas, personas de ese mundo del estudio sociológico, pero también de la escritura también un poco narrativa, en ocasiones incluso guionistas. Yo he llegado a conocer incluso un guionista de buena fuente que escribía chistes para un candidato a la Generalitat, porque en unas encuestas había salido que su mayor defecto era que era muy soso. Entonces, qué mejor para la sosería que contratarle a un guionista de un show más televisivo humorístico, ¿no? Pues eso está a la orden del día, ¿no? Y ¿qué se busca con eso? Se busca llegar a ese impacto, esa conexión comunicativa, ¿no? Al final, ¿quién empezó, ¿no? Es como cuando coges a dos niños pegándose en el patio. Cuando empiezas a remontarte a dónde empezó la trifulca, no sabes. O sea, era como hacía mi padre, le daba un cinturonazo a los dos y ya está, tan tranquilo, ¿no? No voy a preguntar quién ha empezado esto, siempre decía. Pues un poco nos pasa lo mismo. Cuando observamos la sociedad que tenemos, es muy difícil saber quién empezó a degradar, quién empezó a desbaratar, quién empezó a infantilizar. Sí, la sociedad con su modo de comportarse y de informarse, o los elementos, digamos, de relevancia con el deseo de infiltrarse en esa sociedad. Es decir, ¿quién obligó a quién a lo que yo llamo la rebaja, ¿no? Es decir, a rebajar el listón para ser compartido entre todos. Es decir, mucha gente se queja desde una cierta soberbia, ¿no? Los políticos.
Hay dos expresiones que se usan muy habitualmente. Los políticos, siempre referido a unas personas que hacen una labor y que nunca te parecen estar a la altura. Es decir, siempre son mejores los de hace 25 años, siempre son mejores los de otros sitios y siempre son mejores cualquiera de los tuyos que los políticos. Luego la gente va a una reunión de escalera y ya se da cuenta que los políticos, o sea, no sé, que el Parlamento no es tan raro con respecto a la reunión de la comunidad de vecinos, suele ser bastante paralela. Y luego está la gente, la expresión la gente. La gente también son unos seres inferiores que se comportan de una manera infantil, que se comportan de una manera gratuita, caprichosa, y a los cuales no perteneces. Y es raro, es raro. Es muy raro, ¿no? Decir la gente y no decir y yo, ¿no? Claro, hay un ego, ¿no? Es decir, los miramos con cierta soberbia. La gente y yo, la gente Sí. y nosotros. Sí, yo creo que sí, que vivimos en un mundo muy crítico, pero con muy poca autocrítica. Y eso nos condiciona, yo creo, nos hace más agresivos. Es una sociedad que prefiere opinar sobre los demás que opinen sobre él, que prefiere herir al otro o a los otros, incluso desconocidos, antes que encontrar lo que hay en esa actitud que repruebas, lo que hay también en ti muy parecido a eso, a lo mejor no en esa situación, pero en otra similar. Yo que muchas veces bueno, por profesores y tal, acabo en institutos teniendo que hablar con los chicos de una clase o hablarles de una película o de uno de los libros que han leído, lo que sea. Hago siempre un ejercicio con ellos, les digo, vosotros habéis visto cómo vuestros padres, que son personas educadas, que son personas que os dicen no digas tacos, no te metas en peleas, que además son en general personas con una cierta higiene social, que te dicen lo que está bien y no está mal. Vosotros habéis visto cómo cambian cuando se ponen al volante del coche. Y vosotros sois pequeños, vais sentados detrás, a veces con esas sillas con 8 cinturones, y vais viendo a vuestros padres que de pronto en el primer cruce se insultan, hijo de tal, hijo de cual, esto no sé qué, y tú les miras desde atrás y dices, pero este es mi padre, que me ha dicho que no haga esto y que no... Porque el coche es un tanque, ¿no? El coche es un tanque, tiene una parte de protección, de aislamiento, de separación, ¿no? Con respecto a los demás. Digo, pues vosotros con el móvil desarrolláis esa misma especie de esfera de protección y de distancia por la cual a una persona a la que tú nunca insultarías o agredirías de una manera verbal, si lo tuvieras frente a frente, lo haces porque te sientes protegido. Y esas, digamos, distancias de protección yo creo que son muy, muy habituales en la sociedad que hemos creado ahora. Y ahí es muy difícil entrar porque es muy difícil que un conductor se sitúe en el coche del otro lado del cruce. No sé por qué, porque todos hemos estado a los 2 lados o a los 4 lados de la encrucijada. Y esa es, yo creo, la clave de la evolución del tiempo en el que vivimos, ¿no? Es decir, la capacidad de decir, bueno, yo no soy el presidente del gobierno, yo no soy el candidato o el jefe de la oposición. No puedo mirarles desde un balcón y decir todo esto es despreciable, sino que tengo que decir, pero esto lo están haciendo por mí. O sea, este ejercicio que están haciendo delante lo hacen para seducirme a mí. ¿Qué información les estoy dando yo de mí mismo para que ellos crean que a mí me van a seducir así, ¿no? Es como si yo me presentara una cita y me sentara con el chico o la chica con el que quedé y dijera, oye, no te preocupes que esto está pagado, ¿eh? O sea, pide lo que quieras que esto invito yo. Esa persona diría, pero ¿por qué cree que me va a seducir ese comportamiento? Como si a mí me importara mucho quién paga o quién no paga, ya veremos. Nadie lo hace en general, salvo alguien muy hortera. Pues un poco con la política tenemos esta cosa de decir, oye, que esto lo están haciendo por nosotros, que realmente esto de agarrarse a la vaca, que nosotros a lo mejor desde la ciudad lo percibimos con un poco más de distancia, pero en otras cosas lo hacen con nosotros igual, ¿eh? Se agarran a la vaca o al cerdo o al vino o a lo que sea el argumento de campaña o los viejitos o lo que sea, para nosotros, para decirnos a nosotros,
yo te entiendo y yo sé lo que tú quieres y lo que tú sientes. Y es como, ay, Dios mío, ¿en qué momentos les he mandado un mensaje erróneo, ¿no?, sobre lo que me interesa escucharles, ¿no? Muy bien. Vamos a abrir turno de palabra también hacia el público. Entonces, Lecina va a hacer la primera pregunta. Ajá. Entonces, voy. Lecina es un miembro del grupo. ¿Está ahora? ¿Sí? Sí. Bueno, pues primero que todo, gracias por todo, ¿no? Por escribir la novela, por la oportunidad de leerla, por estar aquí, por todo. Y porque me he divertido muchísimo, que de verdad en ese sentido me ha ayudado un montón, porque he llegado a pensar que es que ya era mayor y ya los chistes de verdad que me cuesta mucho reírme, pero de en serio. Estaba ya preocupada y me he reído mucho, o sea, que muchas gracias. Y también he aprendido mucho, como ha dicho Sergio, en el grupo hemos estado hablando con asesores y claro, nos han contado cosas, pero es que el libro recoge toda esa teoría que hemos aprendido los asesores, pero además con unos ejemplos buenísimos, de verdad, que no sabes hasta dónde es realidad y hasta dónde es ficción, ¿eh? Porque no sé yo, el entrelazado ese cómo estará. Y luego, por comparar un poco, voy a empezar por esta, por comparar un poco, para que veáis la relación tan directa, ¿no?, que hay con el presente, pues justo lo que habéis comentado, que están las elecciones en este momento, ¿no?, aquí en Castilla y León, y también hemos estado acompañados de muchos concursos. La semana pasada estaba Los Premios Feroz, muchos, bueno, el Festival de Benidorm. Y me ha llamado la atención que en psicología y política, ¿no?, en las series relacionan mucho la política con el sexo. Y en el libro también está. Entonces, si os dais cuenta, todo este movimiento que ha habido, ha salido Petra hablando de la masturbación, ha salido la cantante, ahora no me acuerdo cómo se llama, Rigoberta, con la teta. Con la mama. Entonces, claro, en paralelo yo estaba leyendo este libro y además de haber un sexo explícito también, ¿no?, pero de verdad que ver a Basilio con esa capacidad de percibir el erotismo en los pequeños detalles, de verdad que ha sido como, no sé cómo decirte, pero me ha gustado un montón, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿tienes el teléfono de Basi? No lo tengo, ¿no? Y el email, porque claro, como es escritor, no, pero te lo voy a decir por eso, porque la verdad es que me ha gustado un montón, ¿no? Porque ya no estamos acostumbrados, yo no sé si luego puedes recomendar alguna película donde se pueda ver ese hilo más fino, ¿no? Entonces me ha gustado mucho ese apartado de Basilio. Y luego también me ha gustado mucho, desde la primera página, que es lo que habéis visto aquí, la parte esta de los opuestos, ¿no?, del mundo contrario. Y me llamó mucho la atención ya en la primera página, pero es que luego, al ir leyendo, llegó un momento que dije, voy a contar, voy a recogerlos, porque es que hay un montón. Y por lo menos yo, no sé luego vosotros cuando lo leáis, pero he recogido más de 50 elementos, ¿no?, que has combinado uno con el otro. Y si me permites, puedo leer la página 264, es cuando dices, cuando la política decidió imitar a la narrativa, se encadenó sin saberlo a lo que sostiene todo el relato, la creación de un conflicto. Y sin esa presencia del opuesto, es por si no nos habíamos dado cuenta, ya lo tienes ahí, del enemigo no hay, a ver dónde estoy, sin esa presencia del opuesto, del enemigo no hay cuento. Y no hay ya campaña electoral. Desde la psicología sabemos que la narrativa marca, encauza la forma de contar, pensar y vivir. Eso es lo que nosotros pensamos, claro. ¿Crees que los políticos inventan ese cuento convertido en historia paralela y viceversa? O sea, es como un lenguaje, ¿lo ves como un lenguaje circular? Como si fuera la película de La Llegada, me ha recordado, ¿no? Que una cosa lleva, no en el tiempo como en esa película, pero tú ahí cómo lo plantearías o qué nos quieres contar de eso. Sí, bueno, es complicado porque en la política evidentemente hay un momento en el que entran las estrategias narrativas, ¿no? Eso que se empezó a llamar hace alrededor de 10 años el relato, ¿no? Venía de la traducción literal del storytelling norteamericano, ¿no?, que consiste en hacer ver al elector o al ciudadano, hacerle ver
el desarrollo narrativo de la propuesta que tienes. Entonces esto es muy común en España, digamos, todo el mundo recuerda la anécdota de la niña de Rajoy, ¿no? La niña de Rajoy, que fue un intento de ejecutarlo que no salió tan bien como cuando lo hacía Obama, porque, bueno, también importa mucho la calidad del narrador, ¿no? Y seguramente los españoles en eso íbamos por detrás. Pero lo que intentó fue lo siguiente. Él tenía el minuto de oro, digamos, el minuto final de un debate, y entonces dijo, esa niña que están haciendo, no sé dónde, ¿qué quería decir? Esto se usa muchísimo, ¿no? El otro día también en la campaña leonesa, castellano-leonesa salía. Viniendo hacia acá me he encontrado a una niña, es como que todos los políticos se han encontrado a una niña caminando hacia el meeting, y dices, qué coincidencia, ¿no? Que hubiera una niña que tuviera este problema. En la curva. Es la ejecución de eso muy, muy simplona, ¿no? Y muy simple, pero claro que está detrás. Y entonces volvemos a lo mismo. Yo me dedico a la narrativa. Me dedico desde muy niño, o sea, es decir, desde antes de saber que podría ser escritor, ya tenía digamos, el espíritu de la narrativa dentro, porque me gustaba contar historias, me gustaba que me las contaran, y sabía, o incluso de una manera intuitiva, sabía lo que contiene una narración. Cuando nosotros, y esto es muy fácil, en cualquier clase, cuando alguna vez tengo que dar alguna clase de guión, siempre le digo a la gente, digo, olvidaros de la originalidad, olvidaros de la inventiva. No es ese elemento el que va a hacer significativo lo que contáis, sino la capacidad de atraer la atención, de capturar la atención, ni siquiera atraerla, capturarla. Es decir, y eso podéis encontrarlo en una persona iletrada, en una persona que jamás, por supuesto, haya escrito un guión en su vida. Lo podéis encontrar en un amigo de vuestros padres, lo podéis encontrar en un compañero de colegio. Simplemente es la capacidad de decir, no sabes lo que me pasó ayer, y que los demás, en vez de decir, ay, perdona, que es que he quedado con tal, digan tal. Si os dais cuenta, en la ejecución de esas primeras frases está todo el desarrollo narrativo que está de manera totalmente sofisticada en la mejor serie de televisión, en la mejor obra de teatro, en la mejor novela, que es la de mi madre fue ayer al dentista y casi se muere. Y entonces el otro es como, ¿qué me dices? Tal. O sea, es decir, ya te están avanzando mucha de la información. Hay otras en que te dice, cuando te cuente lo que pasó ayer no te lo vas a creer. No te está dando ninguna información, pero te está diciendo, préstame atención. Es decir, todos esos mecanismos forman parte. Todas las grandes historias contienen dentro de ellas un conflicto. Es decir, más que un conflicto, contienen la dificultad para llevar a cabo lo que se persigue. Luis Buñuel, que no era un director de cine de Hollywood, ni mucho menos un director de cine que pueda ser considerado un Spielberg, por decirlo, es decir, de historias apasionantes, es que sus tramas son desbordantes. No, Luis Buñuel es considerado un autor, es decir, una persona más intelectual que espectacular. Él decía, todas mis películas tratan de un grupo de gente que quiere hacer una cosa y no lo puede hacer. Y era verdad. O sea, las ibas viendo y tenía razón. Todas tratan... El ángel exterminador es su ejemplo perfecto. Unas personas que están en un lugar del que no pueden salir. Pero el discreto encanto de la burguesía es un grupo de amigos que quieren cenar y que cada vez que se reúnen a cenar sucede algo que impide la cena. Y así eternamente, digamos, en todas. Bueno. ¿Qué es la política? La política narrativa es plantear un conflicto. Es decir, tú quieres algo y yo te voy a decir qué es lo que está impidiendo ese algo. Todas las personas tenemos una posibilidad de desarrollo. Si es laboral, porque tenemos unos intereses laborales en nuestra industria particular. Si es a nivel personal, porque queremos un desarrollo personal que de alguna manera está frustrado pues, por la imposibilidad de encontrar lo que quieres. Si es educativo,
pues también son personas de diferentes estratos que encuentran unas dificultades en unos lugares y en otros. Y luego hay una frustración generalizada, que yo creo que es la natural, que es que el mundo nunca es exactamente como nosotros querríamos. Es decir, uno se levanta por la mañana con un guión y el guión de los demás es una interferencia constante sobre el nuestro, ¿no? Es decir, nuestra cita nos la cambian, luego nuestro guión se viene abajo. Vaya, hoy que ya me había preparado para tener la reunión de trabajo, me dicen, oye, ¿no te importa pasarla la semana que viene? Bueno, entonces tu día está vacío, tu sensación de miedo, de vértigo, se va acelerando. Entonces la política genera eso, porque narrativamente es eso. Entonces es encontrar la brecha en el enemigo, en el rival, más que en el enemigo, en el rival, encontrar la brecha por la cual los seguidores del rival pueden, digamos, enfrentarse a lo que hasta ahora no habían pensado. Es decir, lo que hasta ahora no era conflictivo para ellos. Es decir, habría que encontrar los momentos concretos donde eso sucede, pero es prácticamente todo el rato. Es decir, si un partido de alguna manera identifica al partido rival como el partido que atrae a un sector de respeto a los animales, vamos a poner por ejemplo, ¿no? Es decir, de tratar de introducir normas que vayan a favor del respeto a los animales, de la consideración de los animales, de alguna manera reducción de la crueldad con los animales, el partido rival no puede robarle esa cartera, porque es una cartera consolidada a lo largo de muchos años. Es decir, uno no puede inventarse de un día para otro. Pero sí puede introducir contradicciones en el discurso. Entonces esas contradicciones son, bueno, pero si tú defiendes esto, ¿por qué entonces...? Y a la vez atraer de una manera rotunda a todos los que se sienten heridos. Eso se ha visto en el caso de las macrogranjas, que también es una escena de la novela, se ha visto en esta última campaña, que es el conflicto, no había conflicto. Realmente todo parte de unas declaraciones de un ministro que no son conflictivas. Es decir, lo que viene más o menos a decir, si no recuerdo mal, es que la carne de un tipo de explotación intensiva es de peor calidad que la carne, digamos, que se consume de una explotación que ha tenido el animal, un desarrollo tal, no sé qué. Y que quizá deberíamos no primar ese sector sobre el otro. Perfecto, es decir, como elemento de pensamiento está bien, pero ¿cuál es el problema? Que le das una ventaja a los rivales increíbles, porque los rivales te dicen, bueno, pero es que de todo este sector, toda esta gente vive, le vamos a hacer sentir que les estás amenazando. Eso para empezar. Pero luego está el consumidor que no tiene ni el poder adquisitivo ni la posibilidad de consumir la alta calidad y que está constantemente comprando en un supermercado carne procesada y que le están diciendo lo que tú haces es de segunda categoría, con lo cual se siente también irritado personalmente. Todo eso es un trabajo, es decir, tú tienes que llevar a esa confrontación el debate. Entonces, esto es una cosa que se ha producido en un ámbito y en otro, o sea, y que tiene mucho que ver con la narrativa. Es decir, tú quieres ser esto, este es el que te lo impide. Es decir, tú eres una persona homosexual que quieres tener una serie de derechos que te igualen con las personas que no son homosexuales. Hay unos partidos muy sensibles que de alguna manera acogen tu reclamación, tu reivindicación. Y hasta ahí todo va bien. El problema es cuando el partido rival introduce unas contradicciones para que tú tengas que decidir, un poco como los niños, entre mamá y papá. Ningún niño quiere voluntariamente elegir entre mamá y papá. Es una pregunta que le provocan desde fuera. ¿Tú a quién quieres más, a mamá o a papá? Ahora ya no se dice porque es una pregunta incorrecta, pero antes se decía mucho. Este es más del padre que de la madre, este es más... Tal. Era un modo de generar una contradicción en un ser que jamás se ha planteado esa contradicción. Es decir, hay muchísima gente que no percibe como una amenaza a priori que los homosexuales se casen. Es la introducción de ese conflicto la que hace que se pongan en contra
porque consideran amenazado su modo de vida, su estatus habitual. Consideran incluso amenazada la educación de sus hijos, porque dicen, oye, está bien que lo hagan, pero que no se haga propaganda. Y entonces se va moviendo, rotando para que nada sea fácil, tan sencillo como parece. Lo hemos visto en el asunto del feminismo, por ejemplo. El feminismo era una roca. El feminismo se movía de una manera rocosa, es decir, las mujeres no tenían dudas de que había que ser feministas, es decir, que el feminismo era la igualación salarial, los mismos derechos, la incorporación paritaria a todos los organismos de representación, etc. Yo he encontrado muy pocas mujeres podía haber mujeres que dijeran, no, estoy en contra de las cuotas. Y entonces la oposición decía, tú que eres una profesional que has logrado llegar a una situación de relevancia sin las cuotas, ¿quieres que las que lleguen vengan por las cuotas? Es decir, que te igualen con personas sin el mismo mérito que tú. Y les generaban una contradicción. La segunda contradicción ha venido con la transexualidad. Es decir, de pronto se conseguían unas cosas y de pronto dicen, bueno, pero es que también tenemos una parte ínfima de la población, bastante pequeña, que aspira a ser mujer sin serlo de nacimiento, o que aspira a ser hombre. Nueva contradicción, es decir, le concedo los mismos derechos que a mí, es decir, pueden introducirse, y entonces el propio feminismo ha dicho, pero si las conquistas de la mujer pueden ser adquiridas por un hombre que cambia de sexo, ¿dónde estamos haciendo? Y dices, pero si estamos hablando de una franja porcentual muy pequeña, y sin embargo el conflicto ya se ha creado. Y es ahí, digamos, donde la política, de alguna manera, yo creo que enriquece la discusión pública, pero al mismo tiempo empobrece la convivencia. Son las dos cosas, porque si la sociedad no está preparada para discutir, la conflictividad la lleva a la agresión. Pero si la sociedad estuviera mucho más preparada para la disensión, para la dialéctica, para la discusión, todas estas contribuciones que la complican la harían más rica. Y ese es un poco en el estatus que vive, que es por lo que mucha gente ahora dice, es que yo creo que los políticos crean más problemas de los que resuelven. Es una frase que oímos constantemente. La respuesta es sí, pero los problemas los crean para seducirte, para separarte de tu núcleo habitual, o para por lo menos meterte una cuña de escepticismo sobre lo que hasta entonces creías inamovible. Es decir, yo voto esto. El voto, en el libro también el protagonista lo dice muchas veces, el voto es como, bueno, vosotros que sois psicólogos lo sabéis mejor que nadie. Si vosotros tuvierais que analizar las razones por las que la gente vota una determinada orientación política, os tendríais que remontar en algunos casos a la infancia, a la activación cultural, al colegio en el que han estudiado, a la convivencia que han tenido en el barrio. A la familia. A la familia, por supuesto. Entonces, ¿cómo vas a despojarle a una persona de una cosa que viene casi desde niño, ¿no? La política violenta entra dentro, ¿no? Y trata de arrebatarle a un este. Entonces, eso hace muy dramática la actividad política también. Entonces, todo eso es apasionante, realmente. Claro, porque incluso el voto te da identidad, ¿no? Por supuesto. Entonces, es una cuestión... Y más si tu identidad está puesta en tela de juicio o degradada. Tú consideras que se degrada. Por ejemplo, el fenómeno migratorio. ¿Por qué el fenómeno migratorio se ha convertido en una especie de arma política, de arma electoral? Porque era perfecta. El fenómeno migratorio donde más perturba es en los barrios obreros. ¿Por qué? Porque la entrada de inmigrantes no suele ser dirigida hacia los barrios ricos o a los barrios de clase media o clase media alta, sino que se instala una vez entrada, es decir, hay un conflicto que es la entrada, pero una vez superada el conflicto de entrada es el conflicto de la convivencia diaria. Y esa se desarrolla en los barrios más pobres, porque el emigrante, por razones casi siempre de poder adquisitivo, de tal, acaba en esos barrios. Entonces, es un mecanismo que ha servido para la derecha más, digamos, incluso diría reaccionaria, conquistar de manera masiva el voto de obrero, el voto de la clase media-baja, que hasta ahora era un voto muy, casi siempre tendía hacia lo progresista, porque entendía que defendían las ventajas sindicales, que defendían al obrero frente al empresario, etcétera, etcétera, ¿no? Elementos
que eran como comunes en los años 70, ¿no? Es decir, barrio obrero, pues barrio cinturón rojo, que se decía en Cataluña, o en Madrid, ¿no? El cinturón rojo, los barrios pobres, cinturón de los barrios ricos, pues un barrio más conservador. Ahora, curiosamente, eso se está rompiendo y la inmigración juega mucho. ¿Por qué? Porque es un elemento de captación identitario y de un problema donde te hacen temer algo y por lo tanto tú eres capaz de hacer una renuncia a lo que ha sido tradicionalmente y educativamente tu inclinación política. ¿Por qué? Porque la derecha ha sabido ver, sobre todo la ultraderecha, ha sabido ver la inmigración como una oportunidad. Porque ellos nunca jamás han encontrado una solución para el conflicto, ni la ofrecen, ¿eh? Es decir, a lo máximo que han llegado es a decir que el muro, en vez del muro en México, Estados Unidos, o el muro en Melilla y Ceuta, que en vez de 3 metros sea de 10. Pero no, eso no es ninguna solución, como todo el mundo sabe, ¿no? No tienen solución. Lo que tienen es la estrategia de seducción para lo que causa ese conflicto. Y ahí los otros han sido muy torpes. No han sabido leer, ni han sabido ofrecer, ni han sabido explicar en qué medida eso es, bueno, no sé si es imposible de frenar o forma parte también del crecimiento económico de un país, lo que sea, X, pero no lo han sabido explicar. Por lo tanto, ha pasado eso que decías tú. Se ha buscado dentro de una identidad y se ha violentado hacia afuera. Claro. David, cuando leí el libro, pero sobre todo cuando te he escuchado ahora hablar del espectáculo, me ha sugerido una de las cosas que me sugirió tu novela. Nosotros con los chicos en los institutos trabajamos mucho, sé que tú pasas mucho por los institutos, trabajamos mucho la conciencia de lo que es esta sociedad del espectáculo, basado fundamentalmente en el mundo de la imagen, sobre todo en la medida en la que intentamos que reflexionen de una manera crítica sobre que lo que están viendo es a veces pura irrealidad, ¿no? Puede parecer que los adolescentes a veces son tontos, estarán desnortados, pero tontos no lo son. Y digo desnortados desde el punto de vista, por supuesto, cariñoso y muy ligado a lo que es lo que nos dice la neurología, ¿no? Esta poda neuronal que tienen y demás. Pero son muy capaces y sobre todo de entender... desnortados quizá en referencia a nuestros puntos cardinales, nuestros puntos de vista, no a los de ellos. Y eso es absolutamente fantástico. Pero recordaba el libro de Guy Debord, yo creo que de los años 60, del siglo pasado, La sociedad del espectáculo. Este hombre, que fue un auténtico visionario, él decía... Bueno, hay una reseña de él que dice: a través de las 221 tesis del libro, Debord trata el desarrollo de una sociedad moderna, en los años 60, en la que todo lo que una vez fue vivido directamente se ha convertido en una mera representación. Y argumenta que la historia de la vida social se puede entender como la declinación de ser en tener y de tener en simplemente parecer. Esta idea que de una manera yo creo que tan ejemplificadora has puesto, ¿no? Efectivamente, la foto con la vaca y demás, este parecer permanente, este aparentar en los titulares de las noticias se ha convertido... Esta es la sociedad del espectáculo, que aparte de otras cosas, porque bueno, yo soy un profano en la filosofía, me gusta mucho, pero me sugirió releer parte del libro, porque aquí en Basilio está prácticamente lo que este hombre nos decía, ¿no? Y bueno, y esto que dices aquí, y termino, esto que dices sobre todo en la página 17, ¿no? de cómo él llega a decir, la mayoría, dice, el problema de la gente es que solo sabe guiarse por la propia experiencia. La mayoría ha renunciado a toda otra construcción mental que no pase por lo vivido, por lo ya experimentado. Por eso las mejores democracias, dice Basilio, surgen tras las guerras, tras los desastres, tras los desmanes. Y cuando aún está reciente el dolor, la memoria del daño, y con el paso del tiempo olvidan el trauma y vuelven a precipitarse hacia el fuego. Entonces esperan que los salve papá y en mitad de la noche llaman a gritos a mamá. Esta percepción de la infancia
tan adulterada, ¿no? A mí me ha resultado de especial interés esta visión del espectáculo como forma de vida. Es que Guy Debord habría, por decirlo con una palabra también muy adolescente, habría alucinado de ver su tesis o su pensamiento que tenía una raíz, digamos, de la explosión de la televisión y de la explosión del cine, de ver las redes sociales. Es decir, si él hubiera llegado a conocer las redes sociales, porque es la cultura del escaparate permanente, ¿no? Y ha trascendido muchísima Billy Wilder decía una cosa muy interesante, decía, los del cine no teníamos... La invención de la televisión, decía, la invención de la televisión fue maravillosa, porque los del cine no teníamos a nadie a quien mirar por encima del hombro. Bueno. Entonces siempre hay algo que vulgariza aún más lo que tú estás haciendo. Aunque tú te dediques a lo más vulgar del mundo, siempre vendrá alguien unos años después. Entonces yo creo que Guy Debord, que cuando experimentaba esa especie de lectura, ¿no? Y decía, efectivamente, todo es representación. Es decir, cuando una sociedad se ve retransmitida, aunque crea que hay verdad, es la representación, no la verdad lo que hay detrás. Y si viviera lo que vivimos ahora, sería para él muy esclarecedor de la continuidad que ha tenido esa línea. Porque ahora nosotros vivimos en un lugar en el que el ser humano, y esto los chicos yo creo que lo sufren en primera persona más todavía que nosotros, el ser humano es una marca. El ser humano se comporta como un producto. Y está expuesto como un producto. Y los productos tienen rechazo y aceptación. Los productos tienen venta, consumo o fracaso. Y eso es muy descorazonador, yo creo, para ellos, y les genera muchísima angustia, ¿no? Muchísima ansiedad. Porque una persona, todas las personas creo que debemos experimentar el fracaso como una condición natural del ser humano. Es decir, yo creo que todos tenemos un componente de fracaso, de ruina, ¿no? De no haber conseguido o de no estar en el lugar, porque yo creo que lo más bonito de nosotros es lo imperfectos que somos, ¿no? Es decir, nuestras carencias, aquello a donde no llegamos. Si lo maravilloso es que con todas esas carencias hemos hecho cosas espléndidas o cosas memorables, no es porque seamos perfectos, no es porque seamos infalibles, sino porque siéndolo hemos persistido, ¿no? Por eso, hace años cuando murió Ballesteros, yo había sido muy fan de Severiano Ballesteros, que es un poco lo que sucede también con Rafa Nadal ahora, ¿no? Son personas que tienen una capacidad el deporte, claro, tiene una cosa, antes hemos hablado de la competición, todo el mundo la entiende, tiene una virtud, todo el mundo entiende qué se está jugando y cómo se resuelve. Esto en cosas mucho más complejas a la gente le cuesta. Entonces, por eso todo se ha ido deportivizando, convirtiéndose en disciplinas deportivas. Pero ellos dos tenían una particularidad que les hace, yo creo, muy apasionantes para la gente. Muy representativos. Que es, en el caso de Ballesteros, os habréis olvidado seguramente, tenía una capacidad asombrosa para meterse en problemas. Es decir, era un jugador de golf que, como no tenía una formación estrictamente técnica, sino que se había fabricado su propio palo en Cantabria y entonces jugaba en una precariedad absoluta, no tenía nada que ver con los jugadores británicos e ingleses que ya tenían una técnica. Entonces él era muy común que la salida o un golpe de los suyos se fuera a los árboles, se fuera fuera del tal, pero lo que tenía era una impresionante capacidad de resolución de ese problema, porque había jugado siempre en condiciones de extrema dificultad, en terrenos que no eran los propicios, etc. Entonces la gente veía a alguien sumirse en el fracaso, en la derrota, y salir brillantemente, esforzadamente. Nadal es un jugador que ha estado años y años enfrentado a Federer, que es
la clase, el estilo, no da un golpe mal, todo tiene un equilibrio. Nadal es un luchador, ¿no? Es un jugador muchísimo menos dotado técnicamente, pero físicamente es inagotable, es decir, persigue todas las bolas, tal, no sé qué. Y en muchas ocasiones ha ido atrás en el marcador. Es decir, si uno analiza sus partidos, casi siempre los grandes partidos que ha hecho han sido remontadas, han sido un set abajo, 2 sets abajo, me duele el pie, que me atiendan, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, eso la gente lo festeja como 2 victorias, porque una es la victoria sobre sí mismo y la otra es la victoria final. Esto es lo que yo creo que los jóvenes no perciben. No se dan cuenta de que lo hermoso es todo el entramado de fracaso, carencia, dificultad, falta de preparación, no tener las capacidades, ni por supuesto los elementos físicos que te hacen o te convierten en un triunfador, tal, y conseguirlo. Ellos se frustran en la primera línea y abandonan en la primera línea, porque dicen, es que es materialmente imposible, es que si no mido 1,80, soy delgada, tengo estos ojos claros y no sé qué y no sé cuánto, nunca voy a ser Cara Delevingne o no voy a ser Scarlett Johansson. Y tú dices, pero si no hace falta, o sea, es decir, el atractivo lo vas a encontrar de otra manera, pero esa frustración en la primera barrera es la que la sociedad esta de mero consumo les imposibilita, y por desgracia estamos todos en eso, porque realmente hemos empezado hablando de los políticos se consumen como una mercancía, es decir, ya nadie apuesta por ellos a largo plazo, es decir, nadie les concede un par o 3 de derrotas que de alguna manera los vayan formando, de alguna manera los vayan preparando para detentar el poder, ¿no? Sino que, y que de alguna manera también les hagan más transigentes, ¿no? Porque se dan cuenta que no siempre se consigue todo en línea recta, sino que hay que negociar. Entonces nosotros, claro, vivimos, muchos de los que estamos aquí, la política de la transición. La política de la transición la hacían fracasados. Todos en algún momento habían estado en el exilio, en el fracaso, en puestos por debajo de lo que consideraban, y de pronto cuando llegaban a las posiciones de relevancia eran más negociadores, eran mejores negociadores. Los de ahora son muy directos, es decir, llegan desde el partido en una posición de avance. En el mundo del fútbol, yo tengo muchos amigos que se dedican al fútbol y siempre me dicen, hay una cosa muy, muy común que nunca hemos conseguido saber por qué sucede, que es que el equipo que acaba de ascender de segunda división hace una muy buena primera vuelta, pero no tan buena la segunda, porque se dan cuenta del lugar real que ocupan, pero vienen de ganar. Es como si hubiera una memoria y entonces son equipos que han jugado, pues como el Rayo este año, el tal, no sé, que han estado ganando el año pasado para ascender y que llegan a primera división, equipos mejores objetivamente que ellos, les juegan de tú a tú y les ganan. ¿Por qué? Porque vienen con esa inercia. Cuando esa inercia se corta, llega la realidad y el equipo vuelve a luchar para no descender, ¿no? Y por eso intentan alargar esa racha, o lo que se llama. Los políticos de ahora vienen desde, yo diría, la segunda división, que serían las primarias, el triunfo dentro de su propio partido, que es muy miserable, porque se ha convertido en una pelea cainita, en casi siempre ya una traición. Es muy triste que las primarias, que era un elemento de democratización dentro de los partidos, se haya transformado en un elemento de traición y deslealtad dentro de los partidos. Esto lo deben analizar ellos mismos, porque ellos mismos, cuando hablas en privado, te dicen que el problema de la política actual en España es que no llegan los mejores, sino que los mejores ya han sido descarrilados antes. Entonces, ¿quién llega? Llega el que, y siento decirlo, porque algunos de ellos, estoy seguro que incluso la mayoría, son bellísimas personas, pero llegan con una carencia importante de escrúpulos, porque han renunciado a muchas cosas para conseguir ser el jefe de la agrupación o de esta territorial, o incluso el líder del este. Y claro, eso en la negociación con el rival no es una ayuda, para nada, porque piensan que aplicar esa falta de escrúpulos en su siguiente batalla les va a reportar el mismo beneficio. Y esa es un poco la confrontación que tenemos y que estamos padeciendo, y que es realmente demoledora, ¿no? Y que
y que yo creo o sea, es decir, yo analicé mucho, claro, las campañas electorales de los últimos 10 años para hacer este libro eran para mí como mi documentación. Entonces leía cosas, acumulaba papeles, veía unas cosas y otras. Y cuando tú ves, por ejemplo, la campaña de primarias de Donald Trump, es una campaña masiva. Se presentaron, no sé si eran 12, 14 candidatos por el Partido Republicano, algo inaudito en Estados Unidos, nunca había habido tantos. Él fue, digamos, machacándolos a todos, partiendo de la posición más desventajosa, porque él no era el elegido, digamos, ni siquiera era un hombre de ese partido, ¿no? Pero los iba machacando. Y esa falta de escrúpulos capitalizó su legislatura. Es decir, no había cortado la cabeza de todos los rivales, no había escuchado a nadie, los había humillado, y por lo tanto la humillación era su forma de relacionarse con otros, ¿no? Cuando tú ves ahora a Putin recibir el otro día a Macron, te das cuenta de que claro, una persona acostumbrada a envenenar al líder de la oposición, ¿qué respeto va a tener por un señor que tiene elecciones dentro de 3 meses y cuyo cargo tiene una solidez mínima? Bueno, pues curiosamente los europeos lo percibimos como una fortaleza de Putin y una debilidad de Macron, cuando yo creo que deberíamos hacer la lectura contraria. Nuestra fortaleza es la debilidad de Macron. Efectivamente. Y la debilidad del pueblo ruso es la fortaleza de Putin. Y sin embargo, mediáticamente esa mesa en la que él le obliga a sentarse en la otra punta, tal no sé qué, transmite, y se ha dicho hoy en los periódicos, humillación, la palabra humillación. Bueno, es la humillación del fuerte sobre el débil, sí, pero es que, ¿qué está haciendo el fuerte, no? Una pregunta de José María Calva. Espera un momento, que te van a poner el micrófono. Adelante, José María. Tenía más de una pregunta, pero no sé. En principio voy a cambiar totalmente esto. De juego. Claro, yo he venido aquí un poco equivocadamente porque me he dedicado a la educación y pone queridos niños. ¿Qué tiene que ver esto con los queridos niños? Es la primera pregunta. Ahora te lo explico. El tema de la representación lo voy a dejar ahí porque, siendo de filosofía, pues ya sabemos que el mundo es una representación y voluntad, nos dijeron ya en el siglo XIX. Entonces no es algo de hoy. El tema, por ejemplo, de que yo te he entendido, pero seguramente iré para otro lado. ¿Un político se abraza a una vaca por nosotros? No, se abraza por él, por llegar al poder. No, por mí no lo hace. ¿No? O sea, es para que yo le vote, en ese caso, dirías, para nosotros. Para una seducción. Para seducirnos. Y bueno, había otra cosa, pero sobre todo, lo primero que yo decía, ¿qué tiene que ver, queridos niños, con todo lo que estamos viendo aquí? Pues mira, tiene que ver, o sea, te lo explico muy sencillamente. El protagonista del libro, que es este especie de asesor de campaña, escritor de una parte de los discursos y un poco estratega también en alguna medida de una candidata, se refiere a los electores, se refiere a la ciudadanía como mis queridos niños, y constantemente habla de ellos como si fueran niños caprichosos a los que la relación se ha infantilizado mucho y por lo tanto hay que ofrecerles caramelos, ¿no? Es decir, y entonces sí, constantemente se refiere a ellos, y de ahí viene el título del libro, Queridos Niños, porque precisamente el libro lo que pretende es ser una crítica del elemento político, una crítica del elemento mediático, una crítica de los elementos que están en torno a la campaña electoral, pero definitivamente una crítica a nosotros, a la sociedad que está al otro lado del espejo, porque nada más empezar dice, ¿en qué momento a la ciudadanía se le pone un espejo delante donde dicen, los políticos, yo soy más guapo que los políticos, yo lo hago mejor que los políticos? Yo creo que hay un elemento, esto que hablábamos de Macron ahora mismo tiene algo que ver, es decir, pero ¿tú qué harías en esa situación? Es decir, no es tan fácil representar ese papel, ni por supuesto, ya lo que es la pura gestión de las contradicciones que tiene una sociedad de consumo como la nuestra. Es decir, por un lado, tú quieres conseguir unas cosas, expandir unas bondades, y por otro, estás expuesto a los mercados. Esto le ha pasado a cualquiera que llegue con ingenuidad a la política, le han pegado 2 bofetadas en la cotización en bolsa y ya le han puesto firmes, ¿no? Ahora ha pasado
En Perú, en Chile acaban de ganar unos gobernantes con cierta inexperiencia, pero que transmiten una sensación. Uno es un maestro, el otro es un chico joven, 36 años. Inmediatamente la primera acción que deben hacer es nombrar a un ministro de Economía que tranquilice a los mercados. Porque esa primera ola ya no la pueden superar. Entonces necesitan, lo primero, una barrera de contención, es decir, alguien que los mercados perciban como suyo. Este es de los nuestros, ¿no? Quería decir, bueno, Sí. aparte de que, por el hecho de que yo había hecho un estudio, un máster en filosofía para niños, y me he dedicado toda la vida a ello. Bueno. Y en cuanto al segundo tema de esto de los políticos, claro, has hablado del fracaso, pero hablas del fracaso del político que es el número uno, que está arriba y tal. Porque si miramos bien, en el Congreso de los Diputados hay gente que lleva 50 y 60 años ahí y le da igual ganar que perder, que ahí sigue toda la vida. Y si pierde aquí, lo mandan a Europa. O sea que Eso es una cosa que explicaba muy bien Fernando Fernán Gómez en El viaje a ninguna parte. En un momento dado le explicaba al personaje de José Sacristán, que era el protagonista de la película, le decía, para ser extra o figurante en el cine, lo más importante es que no se te vea. Porque si no se te ve, es decir, un figurante ya sabéis lo que es, ¿no? Es el que está de relleno en una... Y entonces él dice, en un rodaje, hoy se rueda la escena del bar, ¿no? Entonces llaman a 20 figurantes. Y los 20 figurantes se colocan en las mesas. Si se te ve, mañana no te llaman a la escena del restaurante. Pero si no se te ve, mañana puedes estar en la del restaurante. Y eso es lo que dices tú, estos especialistas en la sombra, que están ahí, dices tú, pero joder, ¿cuántas legislaturas lleva este? No ha dicho una palabra por encima de la otra nunca. Eso sí, aplauden y se levantan y gritan y tal, pero pasan los líderes y ellos permanecen, ¿no? Sí, bueno, también es el don de la discreción, ¿no? De la segunda... Pues mira, tenemos un grupo de trabajo que es Psicología y Artes Escénicas, que además está aquí su coordinadora, Ana Fernández, que trata sobre eso, que investigamos sobre la representación en la ficción. Claro. Eres un buen narrador porque captaste nuestra atención desde el principio y yo creo que ahí se nota. Nosotros nos interesa mucho, Sergio también pertenece a este grupo, ¿no? Nos interesa mucho la relación entre las artes escénicas y el cine, en concreto también y la psicología. Y un poco esto que acabas de decir es prácticamente lo que observamos, ¿verdad? El miedo que hay, ¿no? En los creadores a que se cercene su creatividad, su intuición, el hecho de poder analizarlo, hablarlo, pues genera ahí, ¿no? Estamos mucho en esta dinámica de ver cuál es el punto de intersección entre lo que se hace desde la perspectiva creativa y cómo reflejáis vosotros la vida y cómo el cine hace una simulación para que podamos reflexionar sobre nuestras vidas. Es una simulación, ¿no? Yo creo que el espectador se ve en situaciones donde puede, pues, ver otros personajes, situaciones que haría yo, ¿no? Se identifica con este, con el otro, se juega ahí una batalla interna, ¿no? Y entonces es muy interesante la intersección que hay justo entre los dos campos, ¿no? Que es lo que nosotros sabemos que vosotros a veces reflejáis también, otras veces qué es lo que sabemos que también tenemos que decir, esto está fatal, es que esto no es así, esto se perpetúa a través del cine una y otra vez, ¿no? Porque yo creo que igual que nosotros tenemos nuestros discursos y entre nosotros tenemos siempre una jerga, una cosa, ¿no? También en los creadores también hay la otra, ¿no? Y entonces... Sí, una vez fui a una comisaría para, no sé si era renovar los carnets o lo que fuera, y uno de los policías me conocía, entonces nos pusimos a hablar y tal, y me dice, joder, macho, lo que nos tiene atufaos es lo del el ADN, tío. Es que esto de CSI y tal, dice, nos viene gente y tal, que dice, bueno, pero podrán resolver esto con el ADN. Y dice, yo en mi vida he visto una prueba de ADN y tal, no sé cómo... Claro, la gente tiene esa... Pero fíjate, es curioso, cuando yo estudié periodismo, yo no estudié, no había entonces escuelas de cine demasiado, estaba la facultad de imagen, pero que iba más orientada hacia trabajar en televisión, ser realizador de televisión y tal. Entonces no había estudiado, estudié periodismo, luego había empezado a hacer guiones de cine, había vendido varios y con el dinero de los primeros que vendí me fui a Estados Unidos a estudiar cine, ¿no? A Los Ángeles. A Los Ángeles. Y entonces ahí tuve un profesor muy, muy mayor, que ya estaba al borde de la muerte, porque realmente estaba muy, muy mayor. Pero era una persona muy, muy... A mí me enseñó mucho y me gustó mucho estar con él. Y era uno de nuestros profesores de guión. Y entonces él, un día, en la clase, recuerdo, que nos dijo, para escribir un guión, lo principal es hacerte correctamente
las 2 o 3 preguntas que te debes hacer. Es decir, no intentéis avanzar sin antes haceros las preguntas, es decir, hacer una pequeña introspección sobre tal. Y entonces él nos dijo una cosa que yo venía más bien de... Porque claro, yo ya era profesional a todos los efectos, ya estaba... Pero me gustó mucho volver, después de haber ejercido un poco la profesión, volver al aprendizaje, que es una cosa que no se suele hacer y que tiene muchísimo interés, ¿no? Si uno puede volver a ser alumno cuando ya es profesional, porque te da otra perspectiva, ¿no? Y entonces me dijo, David, la pregunta es ¿por qué? Porque claro, yo le dije, pero ¿cuáles son? Claro, hay que hacerse las preguntas correctas, pero ¿cuáles son las preguntas? ¿No? Yo venía del periodismo donde se decían las 5 preguntas, ¿qué, cuándo, cómo, tal, no sé qué? Y entonces tenían que estar en el titular, luego en la entradilla tenían que estar resueltas todas estas. Ojalá se mantuviera esa escuela, porque sería todo más sencillo. Pero él me dijo, y la pregunta, David, la pregunta es ¿por qué? Y yo me acuerdo que cambió totalmente mi forma de trabajar. Porque yo hasta entonces nunca me había preguntado por qué. El por qué yo pensaba que era, bueno, el propio oficio, ¿no? Es decir, tengo que entregar o me han pedido que haga tal, el género, pues esto que es, que un encargo, un tal, no sé qué, pues esto para no sé qué actor o para no sé qué tal. Vale, pues lo hago, ¿no? Pongo ahí lo que yo sé de mi ingenio o de mi tal. Pero cuando tuve esa conversación y cuando supe de alguna manera ojo, que en cada ocasión vuelves a la página en blanco, pero vamos, yo te diría que al origen más precario, porque no empiezas de cero y más perdido quizá cuanto más avanzas que al principio. Pero sin embargo esa reflexión de él me ayudó, siempre me ha ayudado mucho. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Qué hay en esa historia? Porque claro, tú tienes esto que decía yo, una revelación de, bueno, pues me interesa esto, o se me ha parecido este personaje, o este conflicto, o sería interesante hacer una novela sobre esto que le ha pasado a un compañero mío. Pero ¿por qué? ¿Por qué tú quieres hacer eso? Porque eso, cada cual puede hacer... A mí por eso os decía antes, la originalidad, la tal... Sí, está muy bien. Evidentemente, si alguien es original es mejor que sea repetitivo. Pero la originalidad, ¿al servicio de qué? Porque una persona es original. Porque una persona es irrepetible, tiene una experiencia vital, completamente diferente o muy diferente a otra. Entonces, lo importante es que su porqué y por qué a él le interesa esa historia la lleva a la historia o la conduce a un lugar que no se parece a otras o que por lo menos tiene unas particularidades que la hacen propia, ¿no? Muy bien, tenemos que cerrar ya entonces Sí, el acto. bueno, José Antonio Luengo, si quieres. Bueno, no hay mejor manera de cerrar estos actos que agradecer, con pocas palabras, agradecer tu presencia. Yo diría que el encanto de poder ver cómo enlazas contenidos, temas, esencias que tienen que ver con la vida, contando historias. Esto los chicos lo dicen en muchas ocasiones, cuando les preguntas, ¿y el mejor profesor? Y es el que nos cuenta historias. Así que muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, David, por lo que nos has mostrado, por lo que nos has, yo creo que, enseñado y gracias a todas y todos vosotros. Encantado. Gracias a vosotros. Muy bien.